Ya empezó. Gracias a Dios, hermanos, por esta nueva oportunidad, amén, que nos da el Señor de estar una vez más en su casa. Como ya le dimos gracias por la alabanza, por todas las personas que nos acompañan este día, porque es plan de Dios, amén. Nunca las cosas suceden por casualidad, amén. Todo es plan del Señor. Y a veces no entendemos muchas cosas, cómo suceden, cómo pasan, por qué pasan, pero Dios, que conoce todo, Él sabe mejor por qué hace las cosas. Y el jueves decía nuestra hermana Lucy que ella quería predicar un mensaje y el Señor no la dejó, ¿verdad? Le cambiaba. Y yo tenía un mensaje ya por tiempo, hermanos, no sé desde cuándo el Señor me dio esa palabra para compartir y no había habido oportunidad hasta hoy. Y bueno, resulta que el Señor cambia las cosas, ¿verdad? Yo estaba segura de que era un mensaje y resulta que siempre no. Y gloria a Dios que hay sabios, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios. Y cuando uno es sensible a la voz del Señor, uno atiende y puede buscar la dirección del Señor. Y yo creo que esto es lo que quiere el Señor. Así es que no voy a compartir el mensaje que tenía, voy a compartir otro que estuve también preparando y creo que es lo que el Señor quiere para hoy. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, si me acompañan, al libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. De ahí predicó el jueves nuestra hermana Lucy, el jueves, primero a los Corintios, y ahí vamos a seguir, amén. Pero nosotros vamos al capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Y cuando lo encuentren, si pueden, se van poniendo de pie por reverencia a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer solamente un versículo. Primera a los Corintios 11, verso 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. ¿Por qué no leemos todos juntos? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Una vez más. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Haz todo conforme a tu voluntad, Padre. Pon las palabras en mis labios, Señor, que tú sabes que van a llegar, Señor, al corazón de tu pueblo, Dios. Y ayúdanos, Señor. Ponnos oídos para oír, Señor, tu voz. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Sabemos, hermanos, que los niños, todos los que hemos estado rodeados de niños, ¿verdad? Sabemos que los niños aprenden con el ejemplo, ¿verdad? Aprenden porque imitan. Imitan al papá, imitan a la mamá, imitan los sonidos, ¿verdad? Es lo primero que hacen. Cuando les dicen cómo hacen los perritos e imitan los sonidos, ¿verdad? O los movimientos, los niños aprenden por imitación. Y la estructura que Dios estableció para nosotros, ¿verdad? Como familia, desde que somos pequeños, es que Él estableció al hombre, ¿verdad?, como cabeza. Él
del hogar. ¿Por qué? Porque Él es el que representa de alguna forma o muestra la imagen de Dios el Padre. Y Dios puso al hombre como cabeza en su hogar. Y Él es el responsable en primera instancia, ¿verdad? De ser un buen ejemplo para sus hijos. Amén. Porque los niños lo primero que ven es lo que está en casa, ¿verdad? Es lo que aprendemos, lo primero. Y los maestros, los primeros maestros de los niños son los padres, ¿cierto? Así que podemos tener buenos padres, buenas madres, buenos ejemplos, pero también hay malos ejemplos, ¿sí? Pero la estructura de Dios, lo que Dios quiso es que fuéramos ejemplos, que los niños pudieran imitar algo bueno y crecieran así. Mire cómo dice en Génesis 18, el primer libro de la Biblia, nos vamos hasta el principio. Génesis, que significa comienzos, ¿verdad? Capítulo 18. Y ahí en el verso 17, ahí es cuando Dios está deliberando si le va a decir los planes a Abraham acerca de lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra. Y dice en el verso 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Y mira lo que dice el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Escucharon eso? El Señor diciendo, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí todavía Abraham no tiene descendencia, ¿verdad? Pero Dios ya sabía que él iba a hacer que su descendencia lo siguiera por los caminos del Señor. Así que vemos que ese era el plan. Amén. Podemos estar seguros de que eso es lo que el plan original de nuestro Dios. Pero hermanos, ¿cuál es la realidad? ¿Qué vemos ahora como problemas entre la juventud? Muchos de los hogares que vemos ahora no tienen padres, ¿verdad? No hay un papá, una figura paterna, no hay, porque hay muchas madres, ¿verdad?, solteras, sobre todo en ciertas razas, ¿verdad? Sobre todo se ve esto, muchas madres solteras. ¿Y qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa, hermanos? Cuando en casa no hay una figura paterna. Si es una niña, si es una jovencita y no está el padre en casa, no digamos que no esté la madre, porque también hay muchísimos casos, ¿verdad?, donde los papás, los dos trabajan y no están los dos, ninguno de los dos. Pero cuando una mujer no tiene esa figura paterna, esa figura que le puede revelar la imagen de lo que un hombre debe ser, de cómo un hombre debe tratar a una mujer, se dice que estadísticamente las mujeres que no han tenido una buena relación con sus padres o no han tenido padres, es más propenso que se casen muy jóvenes o que se vayan con el novio muy jovencitas, porque están buscando ese cariño, ¿no?
esa figura varonil de protección, de seguridad. Y es más fácil que puedan caer, ¿verdad? Que es más fácil que en el primer encuentro puedan caer con un hombre que no conocen, solamente por esa conexión que se forma. ¿Y qué pasa? Que como no han tenido el ejemplo de cómo se debe tratar a una mujer, entonces se conforman con cualquier trato. No importa cómo las traten, mientras tengan aquello que están necesitando. ¿Y qué pasa con los jóvenes, hermanos? Ahora vemos, sobre todo ahora, es algo tremendo, que en lugar de ver a jóvenes y hombres ya más maduros que parezcan hombres, los están volviendo, ¿verdad? La sociedad, el mundo los está volviendo a verse más femeninos. Las mujeres no quieren que los hombres se vean como hombres o que sean tan hombres. Y se ha perdido todo lo que es el respeto. Se ha perdido todo lo que es la caballerosidad, ¿eh? Que antes, ¿verdad? Como en los tiempos, mi esposo decía, antes, como en la época de los vaqueros y cosas así, que del oeste, había mucho respeto por las mujeres. Aún decía, hasta las mujeres que trabajaban en los salones, se les respetaba, ¿verdad? Los hombres las respetaban, si las encontraran afuera, ¿verdad? Se quitaban siempre, ¿verdad? El sombrero como una forma de respeto. Pero ahora, hermanos, había un chiste, ¿verdad? Que decía que en un camión que iba se sube una señora y todos los asientos están ocupados con hombres y demás, y dice la señora en voz alta, dijo, ya no hay caballeros aquí. Y un señor dijo, sí hay caballeros, lo que no hay son asientos. Pero la cuestión es que ya no hay, ¿verdad? Se ha perdido. ¿Y por qué, hermanos? Porque en algún momento de la vida familiar se perdió ese legado, ¿verdad? Ese pasar los buenos principios, la educación, el respeto, todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que siguen, las cosas siguen empeorando. En lugar de que alguien diga, no, pues esto está mal, voy a corregirlo, no, ¿verdad? Le siguen y es como una bola de nieve, ¿verdad? Que sí, esto sigue y la sociedad está empeorando y empeorando y empeorando. De modo que las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres y ya no saben ni lo que son. Y la cuestión es que la gente, hermanos, siempre una necesidad, ¿verdad? De las que hablábamos hace unos días, una necesidad es de identificarnos con alguien, de sentir que si aquella persona admiro, yo quiero ser como esa persona. Pero cuando los jóvenes, los niños no encuentran un modelo, no encuentran a quién, entonces se van por lo que el mundo les ofrezca, el modelo que el mundo les ofrezca, quien sea, ¿verdad? A veces imitan o quieren imitar o quieren ser como un deportista o un artista famoso o alguien, ¿verdad? Que de alguna forma les llame la atención porque es muy popular o porque es muy conocido, porque es muy bonita, porque quien sea. Pero tristemente no siempre se siguen los mejores ejemplos, los mejores modelos. El otro día escuché a una muchacha negrita, estaban un grupo de jóvenes ahí y ella estaba contestando una entrevista donde le decían que le preguntaban que para ella quién era un mejor modelo, si un cantante que era un rapero conocido o el juez de la Suprema Corte, ¿verdad? Que es negrito. Y la muchacha dijo, no, pues el rapero,
porque es más conocido. ¿Quién conoce al juez? ¿Quién conoce al juez? ¿Qué saben del juez? Es el Roberts, ¿no? Creo que es. ¿Qué conocemos de él? No se le da, ¿verdad?, mucha como importancia de saber su biografía, de mostrar cómo es que llegó a ser juez. No, es más fácil ver a un rapero que está en todas las estaciones de radio y vende discos y se viste como, ¿verdad? Es más fácil. No es fácil seguir a veces buenos ejemplos. Y la cuestión, hermanos, es que en nuestra sociedad ya no solamente los padres son quienes moldean a los hijos, sino todos, ¿verdad? El resto del mundo. Porque no estamos aislados. Hay influencias en todos lados. Y entonces muchas de esas influencias son los que llegan, ¿verdad?, a los hijos y a nosotros mismos, porque nos seguimos dejando influenciar por algunos modelos que vemos. El caso es que hay un término que se usa mucho, y aún entre iglesias y en las compañías y en todas partes, que es el ser líder, es ser un líder. Que muchos quieren ser líderes, ¿verdad? Muchos, y te dicen, tú eres un líder, tú tienes que ser un líder, tú tienes potencial como líder o lo que sea. Y un líder puede ser bueno o malo. Hay personas que nacen con habilidades, ¿verdad?, de ser líderes naturales, son líderes naturales. Pero otros pueden aprender, porque ahorita hay muchísimas información y cursos y montones de cosas para ser un buen líder, ¿sí? Pero son más bien para tener las estrategias y cómo hacerle y qué. Pero hay una diferencia entre ser un modelo o un ejemplo y un líder. Un ejemplo es algo o alguien que se puede imitar o que se quiere imitar, o un modelo, es alguien digno, ¿verdad? Si decimos un modelo a seguir, es porque es alguien digno de imitarse. En cambio, un líder no necesariamente es alguien a quien imitar. Un líder realmente es alguien que está al frente de un grupo, de una organización, de un país, ¿verdad? Es una persona que les dice a todo el mundo qué tiene que hacer, cuándo y cómo. ¿Son necesarios los líderes? Claro que sí, porque somos seres sociales, ¿verdad? Tenemos que vivir en comunidades y necesitamos un líder que nos diga cuál es el objetivo, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cuándo, por qué, a qué horas, etc. Porque si no tuviéramos un líder, no sabríamos ni para dónde, ¿verdad?, ir o qué hacer. Siempre es necesario que haya alguien que dirija, ¿verdad?, que diga, que muestre, que ponga orden o guía. La cuestión es que no todos los hermanos estamos llamados a ser líderes, ¿verdad? Dios llama líderes, sí. Dios ha llamado a muchos líderes y tenemos en la Escritura, ¿verdad?, muchos ejemplos de líderes. Moisés, ¿verdad?, lo llamó para una tarea específica, para llevar al pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad. Y como él, ¿verdad?, podemos mencionar muchos de los libertadores, de los jueces. Sí, Dios llama líderes, y qué bueno que hay líderes ahora, que algunos son cristianos, ¿verdad? Porque podemos ver que tienen temor de Dios y que están tratando de hacer las cosas como el Señor quiera. Ojalá, ¿verdad? La palabra dice que cuando un justo gobierna, ¿verdad?, todo el pueblo se regocija. Así que sí, es importante que haya líderes. Pero más que líderes, hermanos, Dios nos ha llamado a ser ejemplos.
lo que dice allí en la primera carta a Timoteo. Vamos a Timoteo. Timoteo. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Y si alguien me puede buscar, por favor, Juan, el Evangelio de Juan 13, 15. Vamos a leer primero a Timoteo 4, 12. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, ninguno, le está hablando Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le está hablando a un joven, ¿verdad? Le está hablando a un joven. En este caso, ciertamente, Timoteo era como un pastor joven, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra nos aplica a todos, ¿verdad? Y si vamos allá a Juan 13, 15. Juan 13, 15. Esto lo está diciendo Jesús después de que Él se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Amén. Después de que Él hizo esto, le dice, vamos a leer desde el 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sabemos que no solamente se está refiriendo a lavar los pies, ¿verdad? Él vino a darnos ejemplo de cómo vivir la vida en el Señor. Pero, hermanos, ser un buen ejemplo, hermanos, no siempre va a ser popular. Como les decía, ¿verdad? Es más fácil ser un rapero que un juez. No siempre va a ser popular. Tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? En la palabra que para ser un líder, un buen líder, no necesariamente se necesita ser un buen ejemplo, y aún pueden llegar a ser populares sin ser buenos ejemplos o sin ser los mejores. Porque tengamos, por ejemplo, en la historia el caso de Hitler, ¿verdad? Hitler se reconoce como un excelente líder porque pudo mover, ¿verdad?, masas a que lo obedecieran ¿verdad?, al tronarle los dedos. Pero no fue el mejor ejemplo, ¿verdad? Sus motivaciones fueron equivocadas. Era algo hasta maligno, ¿verdad?, todo lo que él hizo. Sin embargo, fue un gran líder. Y tenemos, hermanos, por ejemplo, el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. No podemos pensar en alguien mejor, ¿verdad?, como líder. Y sin embargo, tuvo un miembro o un seguidor que lo traicionó, que no creyó en él. Y recordemos también que cuando Moisés estaba en ese caminar y demás, hubo personas, ¿verdad?, como Coré, que lo rechazaron como líder. Aunque Dios lo había puesto, pero Coré dijo, no, dijo, aquí nosotros también podemos ser líderes. No creemos que tú seas el que tenga que mandarnos. Y se rebeló, ¿verdad? Y pagó caro su rebeldía porque Dios lo acabó en un momento.
¿verdad? Si recuerdan, se abrió la tierra y se los tragó. Porque rechazaron al líder que Dios había puesto. Así que no siempre, ¿verdad? Aún a los líderes o a los mejores ejemplos que Dios escoge, no necesariamente los van a seguir. Tenemos, por ejemplo, los hermanos Mesa, que ustedes conocen, amados hermanos en el Señor, que son un ejemplo de consagración, de servicio al Señor, de humildad, de amor a Dios. Muchas, ¿verdad?, virtudes que pudiéramos hablar de ellos. Sin embargo, por muchos años sus hijos no han seguido el camino. Algunos, ¿verdad?, de sus hijos no han seguido el camino del Señor. Y han tenido el mejor ejemplo, quizá, en casa. Así que, la cuestión, hermanos, es que para ser un buen líder, se necesita ser un buen ejemplo. Pero para ser un buen ejemplo, no necesitamos ser líderes. ¿Sí ven la diferencia? Todo buen líder debe ser un buen ejemplo. Pero para que seamos buenos ejemplos para otros, no necesitamos ser líderes. Muchas personas buscan, ¿verdad?, la posición de poder para influenciar. Pero en donde Dios te tenga, aun cuando sea la posición más humilde, más sencilla, ahí podemos ser ejemplo para otros. Lo triste es que a veces vemos muchos líderes, aún en las iglesias, ¿verdad?, líderes de esto, líderes de aquello, líderes de limpieza y líderes de comida, líderes de todo, ¿verdad? Pero tristemente no vemos muchos buenos ejemplos. Porque aquí, hermanos, según lo que leímos ahí en 1 Corintios 11:1, cuando Pablo dice: sed imitadores de mí. Imagine usted diciéndole eso a alguien. Imaginemos. Nos llenaremos así con todas las palabras así, con la libertad de decir: hey, imítenme a mí, sean como yo soy. ¿Quién tiene libertad para decir? Y podemos pensar que Pablo era un fantoche, un creído, yo soy el mejor aquí, véanme y hagan como yo. No, para nada, ¿verdad? Porque, mire, si vemos ahí vamos allá a Filipenses. Conociendo, ¿verdad?, cómo fue la conversión de Pablo. Que él decía que él estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad?, terriblemente, y después se sentía culpable. Ahí en Filipenses, en el capítulo 2, él explica el sentir que tuvo Jesús, ¿verdad? Que aún siendo Dios, dice, no se apegó, no se aferró a que era Dios como algo que no iba a soltar nunca, sino, dice, se humilló hasta venir a la tierra para ser un hombre como nosotros, siendo Dios, se humilló para ser un hombre. Y no solamente un hombre, sino un siervo. Y en la forma de siervo fue como murió. Así que Pablo está exaltando, ¿verdad?, el sentir que hubo en Cristo. Y después de esto, después de que explica cómo fue Jesús, entonces dice ahí en Filipenses 2, en el verso 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él sabía esto, ¿verdad? Él escribió esto después de que explica el sentir que hubo en Jesús.
Dice, es Dios el que pone el sentir, el querer como el hacer, por su buena voluntad en cada uno. Y luego dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí nos está diciendo, sean ejemplo, ¿eh? Sean ejemplo. Y luego, en el siguiente capítulo, ahí expresa él su sentir, hermanos, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 7. Porque dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y mire lo que dice el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este era su sentir, hermano. Mire, dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el 17 una vez más. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, lo que está diciendo aquí Pablo no es, ¿verdad? Oh, hagan como yo porque yo soy perfecto, yo no me equivoco, yo hago todo bien. No hay mejor ejemplo que yo. No. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que antes de ser ejemplo para otros, nosotros mismos debemos ser seguidores e imitadores. Pablo nos dice, sed imitadores de mí, pero no porque yo soy perfecto, sino porque yo estoy imitando a Cristo. Yo estoy tratando de ser como Cristo. Es muy diferente, hermanos, ustedes, como el Señor les reprocha a los fariseos, que si ustedes dicen, ¿verdad? Dicen, tienen un montón de leyes que han impuesto sobre la gente, pero no hacen. Porque es muy fácil decir, haz lo que digo, no lo que hago. No veas lo que hago, haz lo que digo, ¿verdad? Es más fácil. Porque es más fácil hablar y decir que hacer. Pero lo que Pablo nos está enseñando, hermanos, es que necesitamos ser imitadores de Él, porque dice, yo estoy imitando a Cristo. Hagan lo que yo estoy haciendo. Hagan lo mismo que yo estoy haciendo. No porque soy perfecto, no porque ya lo alcancé, no porque ya soy súper espiritual y súper grande. No. Porque mi sentir es el mismo que tuvo Cristo. Cristo dejó su gloria, dejó su trono, dejó todo
por venir a la tierra como hombre. Se despojó de su deidad para ser hombre. Y siendo hombre, dice, se hizo siervo. Y siendo siervo se humilló todavía más para morir en la cruz. Y lo que nos está diciendo aquí en Filipenses también dice, Pablo, así como Jesús, yo también tengo ese sentir de que todas mis credenciales como fariseo de fariseos y como hebreo y como romano y como todo lo que yo soy, ¿saben qué? Eso lo tengo por basura. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis títulos, mis credenciales, todo, no me importa nada de eso. Lo tengo por basura. Porque lo más importante para mí es conocer a Cristo. Es compartir o tener parte, dice dice aquí en el verso 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual, porque lo amo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Sabe que la palabra original, en el original, esa palabra que ahí se traduce como basura, la palabra original es estiércol? O sea, ni siquiera basura, porque dice, bueno, ahí sacamos la basura y mucha basura está limpia, ¿verdad? Hay mucha basura que es limpia. Pero él ni siquiera está mencionándolo que una basura cualquiera, no, como estiércol. O sea, no, de eso no quiero yo nada. Y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Es decir, no es por lo que yo estoy haciendo, no es por lo bueno que yo soy, sino por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, aún hasta la muerte, aún llevando la cruz cada día, aún negándose a sí mismo. La cuestión, hermanos, es que si no somos seguidores y aprendemos a vivir como Cristo, ¿cómo podremos ser buenos ejemplos? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es? ¿Nuestras buenas costumbres? ¿Nuestra educación? ¿Nuestros principios? A lo mejor son buenos. Pero nuestra meta como cristianos es, como Pablo, es ser como Cristo. Y poder decir con toda libertad, así como lo dijo él, imíteme a mí, haga lo que yo hago. La cuestión, hermano, es que si no estamos haciendo lo que debemos, entonces no vamos a poder decirle a otros que lo hagan, ¿verdad? Hay un canto muy bonito que me gusta mucho siempre, como que en el Día de los Padres, porque es un canto que canta, me parece que es Dani Berríos, creo que es Dani Berríos, que dice, Señor, quiero ser como tú, porque quieres ser como yo, ayúdame, ¿cómo dice? Cántalo. Yo quiero ser un ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Amén. Amén. Es una canción muy linda, ¿verdad? Porque es una oración.
Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijito quiere ser como yo. Y yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, dice este canto. Pero hay una cosa, hermanos, que aun cuando hay, por ejemplo, un buen líder y hay un buen proyecto y todo está bien establecido y demás, sabe que el éxito, y esto va para los padres también, por eso les mencionaba yo que a veces, aunque tengamos buenos ejemplos, no los seguimos, ¿verdad? Porque el éxito de un líder o de una persona que es ejemplo tiene mucho que ver con los seguidores. Que los seguidores quieran, ¿verdad? Porque un líder, aunque tenga un excelente proyecto, una excelente idea, no va a poder hacer nada solo. Tiene que tener gente, ¿verdad?, que lo apoye, que trabaje junto con él para hacerlo. Es como un rey, ¿verdad?, que si no tuviera súbditos, pues no tiene un reino. Porque ¿a quién reina? ¿O sobre quién reina? Si no hay nadie ahí, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es entender, hermanos, que en nuestro libre albedrío, en nuestra propia voluntad, nosotros decidimos qué clase de seguidores somos. Porque acuérdense que lo importante es que primero tenemos que ser seguidores e imitadores para después ser ejemplos, ¿verdad? Pero ¿qué clase de imitadores o seguidores somos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestro líder? Porque acuérdense que nuestro líder principal es el Señor, ¿verdad? No es ni el pastor, no. El líder principal es el Señor. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando en el Antiguo Testamento se dice que Josué se apegó a Moisés, de modo que para donde quiera que andaba Moisés, ahí estaba Josué. Ahí estaba Josué. Cuando Moisés iba al monte, fue al monte, ¿verdad?, y recibió las tablas de la ley. Josué andaba ahí también con él, ¿verdad?, de cerca. Cuando él iba al tabernáculo, Josué iba con él. Y después de que, cuando Dios retira ya a Moisés, ¿verdad?, que le dice, ok, tú ya llegaste hasta aquí, el sucesor más preparado en ese momento fue Josué. Era Josué, porque Josué había estado con Moisés todo el tiempo y aprendió de él y sabía de la relación que tenía Moisés con el Señor. Así que podemos ser enseñables como Josué, ¿verdad? O podemos ser rebeldes como Coré. Podemos rebelarnos a nuestro líder. Podemos decir, no, yo también soy hijo de Dios, ¿verdad? Y yo también puedo, yo también tengo ideas buenas. Pero a ti no te escogió Dios. Esa es la gran diferencia. Quizás seas muy capaz, sí. Quizás sí, tengas muy buenas ideas, sí. Pero a ti no te escogió Dios, o no es tu tiempo todavía para poner todas esas ideas en práctica, ¿verdad? ¿Podemos ser sumisos y obedientes como Abraham? ¿Verdad? Yo no puedo imaginarme una orden o un mandato más difícil que lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera, ¿verdad? De sacrificar a su hijo, a su único hijo, al que amaba, al hijo de su vejez. Y sin embargo, Abraham, confiando en Dios, obedeció al instante. Aún desde que lo mandó llamar, ¿verdad?, que saliera de su casa y de su parentela, y ven, como a muchos de nosotros, ¿verdad?, deja todo allá y ven
a esta tierra que no sabes ni a dónde vas. Pero él igual, ¿verdad? Inmediatamente obedeció. Podemos ser así, sumisos y obedientes, como Abraham, o podemos ser orgullosos y arrogantes como Saúl, que el Señor le dio una orden y la obedeció a medias, nomás para, como decimos en México, para taparle el ojo al macho, para que digan que sí obedecí. Pero el Señor dice que obediencia a medias no es obediencia, es rebeldía, porque no obedeciste. No puedes decirme, sí Señor, pero sí lo hice, mira. No. Obediencia a medias es desobediencia. La cuestión es que si seguimos, hermanos, la dirección de nuestro líder, o haremos lo que nos convenga a nosotros, o lo que sea más conveniente a nuestros intereses, como lo hizo Judas Iscariote. ¿Ah? Mire, en Juan, vamos ahí a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, perdón. Juan tiene primera, segunda y tercera. ¿Lo tenemos? Casi al final. Es antes de Apocalipsis. Es una hojita nada más de todo el libro, la carta de tercera de Juan. Y dice en el verso 11, mire qué bonito, dice el apóstol Juan. Amado, me encanta cómo habla, porque ustedes dicen que es el apóstol del amor, ¿verdad? Porque siempre es muy cariñoso cuando habla. Dice, amado, y no nos estamos refiriendo a nuestro hermano, no le estamos amado. Es en general, ¿ok? A todos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí nos está diciendo, tú puedes escoger. Tú puedes escoger qué quieres imitar, qué quieres hacer. Tú puedes escoger, tú tienes voluntad. Tú tienes ese libre albedrío que el Señor nos dio, el poder de decidir qué queremos hacer. Si queremos hacer lo malo, si queremos imitar lo malo, o queremos hacer lo bueno. Porque dice, el que quiere hacer lo bueno, o el que hace lo bueno, es de Dios. Pero sabemos que el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Pero es nuestra decisión. Amén. Mire cómo dice Proverbios 13:1. ¿Quién lo encuentra y lo lee? Proverbios 13:20, perdón. Alguien que lo encuentre y lo lea en voz alta. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Aleluya. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que, hermanos, como seguidores de Cristo debemos seguir los buenos ejemplos. En el texto que leímos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Efesios 5:1 dice casi lo mismo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que debemos ser imitadores, seguidores.
hacer lo mismo. Pero va a decir, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Algo muy interesante, hermanos, que Pablo hizo cuando él está diciendo, ser imitadores de mí, es porque usted puede poner de excusa, bueno, es que Jesús no está aquí, ya, ¿verdad? Para los apóstoles, pues ahí estaba, lo vieron, fue el ejemplo que tenían, lo podían ver, anduvieron con él, vieron cómo oraba, cómo hablaba, cómo hacía todo, ¿verdad? Tuvieron el ejemplo ahí. Pero dice, así es que Pablo lo que está haciendo es decir, ok, no tienes a Jesús, no lo estás viendo, entonces venme a mí. Haz lo que yo hago. ¿Por qué? Yo estoy haciendo lo que Dios me dice, ¿no? Como Dios me está diciendo que haga las cosas. Entonces, necesitamos entender 4 cosas para poder ser realmente imitadores o seguidores de Jesús. El primer requisito es ser hijos de Dios. Es nacer de nuevo, es nacer en la familia por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario ser hijos. Porque los hijos se parecen a los papás de manera natural, ¿verdad? Un vecino no se puede parecer al papá de Camila, ¿verdad? El hijo del vecino no se puede parecer a él. Son los hijos los que naturalmente se parecen a los papás. Entonces nosotros necesitamos ser hijos para poder parecernos al Señor. ¿Amén? Nadie que no es hijo se va a poder parecer. Va a tener esa misma, ¿verdad?, esencia, esa misma naturaleza, que así como cuando vemos a las chiquillas, nadie puede negar que son hijas de nuestro amado hermano amado, ¿verdad? Así es como es el primer requisito, es lo primero que la gente va a decir, porque este es hijo de Dios, porque sí parece. Tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo, porque recuerde, hermano, que todos los hombres que existen y que han existido son creación de Dios, ¿verdad? Pero no podemos decir, porque la Biblia no lo dice, que todos son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Para ser hijos tenemos que nacer en la familia de Dios. Y la forma de nacer en la familia de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Otro punto que necesitamos es querer parecernos al Padre. Es querer parecernos. Querer ser transformados a su imagen, como el canto, ¿verdad? Querer, orar, pedirle al Señor, yo quiero ser, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ver como tú ves, yo quiero hablar como tú hablas, yo quiero hasta caminar. Ustedes han visto videitos, ¿verdad?, donde los niños hasta imitan a los papás cómo caminan o cómo, ¿verdad? Todos quieren imitar, todos quieren hacer como su papá. El otro día vi un videito muy chistoso de un niñito que se puso con una pelotita, un niño se puso una pelotita abajo de su playerita. Y su mamá le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Que estás embarazado? No, dice, no, pues si soy niño. Entonces esa panza, no, dice, es la pancita de mi papá. Dice, estoy disfrazado de mi papá, porque no, tenía pancita también su papá. Yo me acuerdo también de un niñito, hermanos, que se me hizo tan lindo, ahí en la iglesia de los pastores Contreras. Un niñito como de unos 8 o 9 años, yo creo, máximo 10 años, se llama Cristian. Y un día
llega Cristian un domingo, llegan sus papás con Cristian, y Cristian muy, muy elegantito, muy propio, con su pantaloncito de vestir y camisita así de manga larga y su corbatita. Muy guapito el chiquillo. Y los papás estaban muy orgullosos de él, ¿no? Y todo, ya cuando termina el servicio y todo, le platican al pastor, le dijeron que les dijo que él quería ponerse así su corbatita y todo porque quería parecerse al pastor. Como él iba, ¿verdad? Así con corbata y todo, que él quería parecerse al pastor y quería ponerse también andar con su corbata como el pastor. ¿Se dan cuenta cómo los niños quieren imitar a aquella persona que admiran? Y es lo mejor, ¿verdad? Es que quieran imitar a alguien que hace lo bueno, ¿verdad? Porque, como digo, el mundo ahorita está por otro lado. Amén. Así que otra cosa más, hermanos, aparte de querer parecernos a Él, es entonces el poner de nuestra parte, porque una cosa es orar, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdame, sí, pero ayúdame ¿cómo? ¿Ayúdame en qué? Bueno, porque quiero pasar tiempo con Él. Comenzamos diciendo, hermanos, que los niños aprenden por imitación. Y para imitar a alguien, tenemos que observarlo, ¿verdad? Tenemos que observar a esa persona, tenemos que pasar tiempo. Los imitadores, ¿verdad? Que trabajan como imitadores, pasan tiempo observando, ¿verdad? Los gestos y escuchando la voz y todo para poder actuar, ¿verdad? De manera como aquella persona que está imitando. Sobre todo artistas, ¿verdad? Imitan así. Pero ¿cuál es la idea? Es que tienen que observar a la persona, ¿verdad? Tienen que estar observándolo, tienen que saber qué gestos hace, cómo los hace, cuándo, cómo inflexiona la voz, o todo eso, ¿verdad? Es resultado de observar, de estar observando, de pasar tiempo, ¿verdad? Observando, estudiando a esa persona. Entonces es lo mismo, si queremos ser como Dios, entonces tenemos que pasar tiempo observándolo. ¿Y dónde lo observamos, hermanos? Pues en su palabra. Su palabra es la que nos da la mejor imagen, ¿verdad? De Dios. La más válida, ¿verdad? Así que tenemos que pasar tiempo con Él, observándolo, aprender de Él, entender cómo es Él. ¿Cómo vamos a actuar como Él es si no sabemos cómo piensa? Si no sabemos lo que quiere. La convivencia, realmente la convivencia continua es lo que produce esa semejanza. Amén. Pero no basta solamente, hermanos, como ser hijos de Él, querer ser como Él y tratar de esforzarnos por ser como Él, como los niñitos, ¿verdad? Que se esfuerzan por hacer como su papá. La cuarta cosa y última es realmente permitirle al Espíritu Santo que Él obre en nosotros. Porque por más que nosotros nos esforcemos, no vamos a poder ser como Él. Lo importante es, si somos hijos, queremos parecernos, estamos pasando tiempo, pero entonces es el Espíritu Santo el que va a producir. Leímos, ¿verdad? Antes que Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que va a hacer la obra, porque esa es una de las obras del Espíritu Santo. Lo que Él quiere es formar a Jesús en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos y dejarlo que lo haga. Estar dispuestos y poner de nuestra parte y permitirle que lo haga. Necesitamos abrir nuestro corazón en fe para permitirle que
el Espíritu Santo termine la obra que empezó desde el momento en que nacimos de nuevo. Amén. Solo el Espíritu Santo, hermanos, puede ayudarnos a ser verdaderos imitadores o seguidores verdaderos. Y no, hermanos, que seamos solamente como periquitos, ¿verdad? Porque acuérdense que los periquitos, usted les enseña y pueden hablar y pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Así que pueden hablar como su dueño, pero no entienden, ¿verdad? No necesariamente entienden lo que están hablando. Y usted ha visto, por ejemplo, los mimos, sobre todo en las calles, ¿verdad? Esos son actores, ¿verdad? Esos mimos que se pintan la cara de blanco y que imitan a las personas que van pasando. Esas personas son actores. No es que estudiaron mucho a la persona para imitarla. No, solamente hacen lo que ellos hacen así, ¿verdad? Van atrás de ellos y se mueven y hacen. Pero son actores. No están intentando vivir como esa persona, ¿verdad? Simplemente se mueven como ellos y ya. Entonces, si nosotros, por nosotros mismos, intentamos ser como el Señor, podemos caer en ser periquitos o mimos y no ser reales seguidores. Porque, repito, para ser verdaderos seguidores necesitamos estas 4 cosas: ser hijos, querer parecernos a Él, pasar tiempo con Él y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Porque su propósito va a ser siempre glorificar y exaltar a Cristo en nuestra vida. Ese es el propósito del Espíritu Santo en todo. Nuestros servicios, ¿verdad? Estamos aquí porque ese es el propósito del Espíritu Santo, traernos aquí para exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Así como escogió al pueblo de Israel para ser una nación diferente, apartada, para mostrar al resto de las naciones lo que era pertenecer a Dios, lo que era ser una nación santa para Dios. De la misma manera nos ha escogido a usted y a mí para mostrar al mundo que se puede vivir una vida santa, agradable al Señor. Y no me refiero a ponernos, ¿verdad?, el título de santurrones y de que somos perfectos y que no, ya nosotros no pecamos, ¿verdad? El pecado ya quedó muy atrás, no. Tenemos que tener la humildad de decir como Pablo: no pretendo ya haberlo alcanzado, porque no soy perfecto, pero estamos en el proceso. Es querer seguir aprendiendo, no estancarnos, ¿verdad? No quedarnos ahí solamente y pasar años y años y años y nosotros igual que como comenzamos. No es posible, porque un niño, hermanos, desde el momento que nace, ¿qué es lo que sucede con ese cuerpo? Está creciendo. Lo más natural es que un niño vaya creciendo, ¿verdad? Como le venía diciendo a Leo, empiece a gatear y empiece a caminar y después empieza a comer solo y después empieza, ¿verdad? Es todo progresar, es todo crecer, es todo ir madurando. Y ese es nuestro caminar en el Señor también. Tenemos que ir progresando, tenemos que ir caminando, tenemos que ir mejorando. No podemos quedarnos igual toda la vida, ¿verdad? Como cuando llegamos al Señor. Y sobre todo, hermanos, no pensar que como no tengo un puesto en la iglesia, entonces no tengo que ser tan espiritual o no tengo que parecer tanto. No, porque el Señor no nos llamó a todos, recuerde, el Señor no nos llamó a todos a ser líderes, nos llamó a ser ejemplo, nos llamó a servir, no a ser líderes, sino a servir
y a ser ejemplo a otros. Y para guiar a otros, primero tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser primero. La palabra nos dice de muchas maneras que somos soldados, ¿verdad? De Jesús, somos discípulos, somos ovejas, somos, ¿verdad? Muchas cosas que el Señor nos llama. Entonces recordemos que si somos soldados, nuestro capitán es Cristo. Si somos ovejas, nuestro pastor es Cristo. Si somos seguidores, nuestro maestro es Cristo. Cristo, Él es, ¿verdad?, a quien tenemos que tener siempre el enfoque. No necesariamente en el pastor, aunque hay ejemplos, hermanos. Yo creo que sí tenemos ejemplos dignos de imitar entre nosotros. Pero nuestro mayor ejemplo debe ser siempre el Señor Jesús. Siempre. Porque Él es el que, ¿verdad? Y considerar y recordar que Él es el que dirige y manda. Amén. Seamos pues seguidores enseñables, sumisos, obedientes. Y que un día, hermano, podamos realmente, cuando estemos encaminados, ¿verdad?, en ese proceso de aprender del Señor, de conocerlo más, de ser como Cristo, el cantar, ¿verdad?, ser como Cristo es mi anhelo. Yo quiero ser como Él. Entonces vamos a poder decir, como Pablo, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Así que, mira, sígueme, ¿verdad? Yo te muestro por dónde. Yo te digo por dónde hay que ir. Pero sí tenemos que a veces reflexionar, hermanos, porque tristemente muchas personas nunca quieren ir a una iglesia por los malos ejemplos que ven allá afuera de cristianos. Tristemente, es una realidad. Una, porque se olvidan que somos humanos, ¿verdad? Y nos quieren ver perfectos. Nos quieren ver que no cometemos ningún error, ¿verdad? Pero otro es porque ciertamente hay cosas que ya no deberían de estar en nosotros y todavía están. Amén. Vamos a pedirle al Señor juntos entonces, hermanos, que nos ayude. Amén. Pónganse de pie.